vamos a darle la bienvenida a don Denis Naranjo, que es parte de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Escazú, con la ponencia Experiencia del Programa de Barrios para Convivir, a cargo de Denis Naranjo. Adelante, don Denis. Y espero no meter la marea alcalina, porque les traigo un tema que queremos mucho y que le tenemos un gran entusiasmo y acá para desarrollar en la municipalidad y para también compartir estas experiencias con todos y cada uno de ustedes. Como les comentaba, la experiencia sobre Barrios para Convivir es una experiencia que ya lleva muchos años, que se han venido desarrollando acá en la municipalidad y que tiene un componente muy importante que tiene que ver con lo que es la identidad comunitaria y la participación, para que son ejes fundamentales en todo este proceso. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Vamos a presentar acá, digamos, un pequeño video que hace un resumen bastante apropiado de lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? De una forma resumida. Ahora sí me está cargando. Fortalecer la organización comunitaria, promover la convivencia, la apropiación del espacio público y rescatar la riqueza cultural de las comunidades son objetivos del programa Barrios para Convivir de la Municipalidad de Escazú. Este programa cumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que sugiere que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Barrios para Convivir es un programa para comunidades rurales, nuevos asentamientos productos de la reubicación por desastres naturales, barrios urbanizados y comunidades con condiciones de vulnerabilidad social y económica, como el desempleo, la violencia intrafamiliar, la pobreza económica, la delincuencia y que carecen de infraestructura comunitaria, inclusive comunidades categorizadas como zonas de riesgo natural. Barrios para Convivir es un programa innovador porque integra el tejido social a partir del encuentro, la participación, la organización y el conocimiento de la comunidad. Cada proceso cierra con la dinámica llamada Corredores Abiertos, un recorrido tipo pasacalles por la comunidad, donde las personas comparten presentaciones artísticas, cuentos, talleres, comidas tradicionales e historias del barrio. Tras casi una década de ejecución del programa, personas vecinas de 13 comunidades conocen más con quienes comparten el barrio, son más organizadas y manifiestan la riqueza cultural de sus comunidades. Municipalidad de Escazú. Bueno, ahí como se comentaba en el video, uno de los puntos muy importantes que nosotros queremos desarrollar en este programa, y que se ha venido desarrollando de hecho, es esa convivencia, esa cohesión social. Porque ¿qué pasa? Digamos, resulta que cada vez más la gente ha venido perdiendo esa relación que se tiene con el vecino. Ya prácticamente muchos no se conocen, inclusive viviendo una o dos casas, y estos espacios que nosotros procuramos acá, iniciar con Barrios para Convivir, lleva más bien a tratar de rescatar esas buenas prácticas culturales, que es lo que han venido desarrollando, digamos, a través de los tiempos, digamos, todas esas sociedades construyendo, por ejemplo, organización de base comunitaria, tratando de resolver problemas comunes. Entonces, nosotros, por ejemplo, llegamos a las comunidades y de repente a veces puede ser que exista algún colectivo, algún grupo organizado, una asociación de desarrollo, pero puede ser que no tengan, digamos, ese tipo de organización comunitaria. Entonces, hay un aspecto muy importante que va dirigido a tratar de ubicar líderes y lideresas en esos casos cuando no existen grupos organizados, para tratar de comenzar a tejer, digamos, a crear ese tejido social que es lo que nos va a permitir trabajar de forma conjunta con esas comunidades y comenzar a, digamos, a evaluar, a revisar, a reflexionar sobre la comunidad, sobre sus problemáticas. En un inicio, digamos, este programa iba más enfocado
a desarrollar una actividad de cierre, una actividad cultural, puesto que nosotros desde la Oficina de Gestión Cultural pues se trataba de llevar un poco, digamos, ese acceso a los derechos culturales a las comunidades mediante estas actividades. Pero resultó muy provechoso este tipo de estrategia que se venía desarrollando para comenzar, digamos, a trabajar de una forma, digamos, más conjunta. Inclusive, digamos, esta parte o esta forma de trabajo que llamamos de congestión no era llegar a la comunidad y decirles, bueno, vamos a realizar una actividad y esta es la actividad que queremos llevarles, no, sino más bien era, digamos, era una interlocución entre el gobierno local con las comunidades para ver, bueno, qué se quería desarrollar. Entonces ese espíritu, ¿verdad?, de comunicación, de diálogo que se quería venir desarrollando, comenzó a construir, digamos, de que este programa, por ejemplo, involucrar a las comunidades en ese proceso y ellos desarrollaran, digamos, ciertas cosas y nosotros otras de una forma, digamos, cogestionada, que es lo que se buscaba. Bueno, acá estas imágenes, por ejemplo, ilustran algunas de las actividades que desarrollamos nosotros en las comunidades, donde ven toda la gente participando, qué sé yo, actividades que nosotros realizábamos algunas y las comunidades o los grupos organizados que se iban desarrollando a través inclusive de estos procesos, pues se hacían cargo de trabajar. Entonces esa forma también creaba, digamos, una identidad de trabajo conjunto. Hay un poco algunas de las imágenes que se desarrollaban, como les mencionaba, no era una imposición de qué se quería hacer, sino más bien era un diálogo, qué cosas les gustaría que se desarrollaran, y de hecho parte del trabajo que se desarrollaba era un trabajo de diagnóstico, es decir, bueno, cuáles eran las potencialidades, cuáles eran los actores culturales que también desarrollaba cada comunidad, y eso le daba el carácter particular a cada una de esas actividades. No era el mismo formato que llegábamos a un barrio y lo llevábamos a otro, sino que siempre resaltaban, destacaban ciertas particularidades que eran sumamente interesantes y que eso a la vez nos venían dando una pauta para identificar toda la diversidad cultural que se daba inclusive en un cantón de tan pequeñas dimensiones como lo que tenemos, por ejemplo, acá en Escazú, porque uno podría pensar, de repente uno llega a una comunidad en el distrito de San Rafael y luego llega al de San Antonio y se encuentra con lo mismo. No, realmente, a pesar de las distancias geográficas que son relativamente cortas, hay distinciones, hay particularidades culturales muy interesantes que son parte de lo que nosotros hemos venido identificando. Y bueno, acá un poco quería mostrarles algunas de las actividades que se desarrollaron de Barrios para Convivir durante el año 2018, y es aquí donde quiero enfocarme en el barrio del Carmen, una actividad que se desarrolló en noviembre, precisamente porque, por ejemplo, Barrios para Convivir fue una de las acciones del plan piloto de Agenda 21 que se estuvo desarrollando, y lo que fue también el proyecto de cogestión comunitaria del barrio del Carmen era otro, pero van a ver que está muy relacionado. Como les mencionaba, digamos, inicialmente, Barrios para Convivir llegaba a la comunidad, hacía un proceso de contacto inicial para tratar de trabajar con la comunidad y llevar a cabo una actividad cultural, identificando diferentes prácticas y tratando de unir esa comunidad que de repente, en muchos casos nos encontramos que, como les decía, pero yo no sabía que usted vivía aquí, vivía detrás de la casa, y resulta que hasta familiares o comparten muchas cosas, hasta laborales o aspiraciones o expectativas. Eso era un elemento muy interesante. Entonces, el programa de cogestión comunitaria viene a retomar esa buena práctica de Barrios para Convivir, pero comienza a trabajar de una forma más intensa en términos de la metodología de trabajo. Entonces también se da un proceso, por ejemplo, un proceso de inserción, bueno, sí, identificar si hay algún grupo organizado, ver cuál es el contacto, con qué personas se podría estar trabajando, pero además trabaja con un proceso más de diagnóstico comunitario, donde lleva una investigación más de fondo para conocerse la comunidad. Las personas por lo general conocen, digamos, de sus comunidades, pero no tienen procesos más sistemáticos donde tengan esa diferente información, que esa información que les va a permitir, bueno, conocerse, pero también luego identificar necesidades, priorizarlas en términos de jerarquía, para comenzar a crear realmente una planificación que les permita trabajar. Entonces, como ven, ya se amplía más el abanico, no es solo un proceso que nos va a llevar a una actividad como tal, sino más bien cohesiona la comunidad,
la incluye en un proceso más de sistematización de esos datos comunitarios que van a ser un insumo sumamente importante para identificar esas necesidades y luego poder planear cómo atenderlas de una forma más apropiada. Entonces, evidentemente, toda esta planificación lleva también a crear un plan de trabajo que luego se ejecuta y que luego va a tener un componente de evaluación y sistematización. Un poco ahí, digamos, voy a explicar un poquito esto, que es un poco más que todo a nivel metodológico, cómo es que se accede a esa información, donde se trata que realmente con las personas que se están trabajando en la comunidad, pues sea de una forma participativa y estén también desarrollando, recuperando todos esos datos desde diferentes formas, desde información primaria, información secundaria, que permita realmente tener un diagnóstico apropiado de diferentes datos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que es la parte del diagnóstico, que también tiene sesiones de trabajo que permiten, digamos, en conjunto con la comunidad, pues, es de levantar datos muy específicos que uno no va a encontrar ni en un censo nacional, ni va a encontrar ningún tipo de encuesta, sino que son datos muy importantes que van a permitir, como les decía, identificar efectivamente cuáles son las necesidades, las problemáticas comunitarias y comenzar a planificar cómo poder atenderlas. Eso es un poco, digamos, de lo que se busca. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, con esta planificación transformar todas esas problemáticas más bien en lo que es una oportunidad a partir de la comunidad. Digamos, estos grupos organizados hemos visto que comienzan, digamos, a averiguar, surgen después de estas actividades, averiguar qué maneras pueden comenzar a desarrollar proyectos. Esto es un tema, digamos, es sensible, no es fácil para todos y todas las personas que hemos estado trabajando con comunidades y especialmente, como se mencionaba en el video, son poblaciones, son comunidades vulnerables. Realmente tratar de fortalecer ese tejido social es todo un reto, pero eso no implica que más bien hay que meterle más músculo, hay que tratar de seguir trabajando sobre esos temas y efectivamente trabajar sobre las comunidades que son más vulnerables para que vayan permitiendo desarrollar. En el caso del barrio del Carmen, pues como parte también de todo ese trabajo, también se tuvo esa actividad que les mencionábamos, donde se crea esa agenda a partir de la discusión de esa formación en conjunto con la comunidad, el grupo organizado, que vale decir que, bueno, como les decía, en algunas ocasiones no hay ningún grupo organizado cuando llegamos. En este caso no existía y se creó un grupo que se llama Rescatando Raíces, y con eso se comenzó a trabajar y se creó tanto la agenda para la actividad, pero también un plan de trabajo, como decir, una agenda cultural de la comunidad que se estuvo desarrollando durante el año 2019. Luego ya el 2020, bueno, es un tema que ya todos conocemos con respecto a la pandemia, cómo nos impactó y nos sacudió con todos los programas, los proyectos que veníamos desarrollando, pero bueno, ya por dicha son cosas que ya han venido, digamos, se han venido recuperando y que también se ha estado trabajando para seguir creciendo, digamos, sobre eso. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden observar lo que es el plan de trabajo, pero también entre todo ese proceso, pues lo que trata de amarrar con un sistema también de evaluación, para no verlo, digamos, como una cuestión de experimentación, solo viéndolo como errores, sino como puntos de mejora que se tienen que trabajar. Entonces, este punto siempre es vital para seguir creciendo, porque estas cosas son inagotables, siempre hay que seguir tratando de mejorarlas. El trabajo comunitario es un trabajo muy arduo, muy necesario, y también muy complejo, para que la gente realmente se identifique y se permita dar lo que es vital, que es el seguimiento, porque nosotros llegamos a las comunidades, de repente compartimos durante un tiempo, le damos un seguimiento más cercano a la comunidad, y la idea es que cuando nos vayamos no es que ya se terminó todo, sino más bien que ahí quede, digamos, un grupo organizado o un grupo fortalecido para que le dé seguimiento y que de repente también sepa que estamos presentes como gobierno local, pero la cogestión que se plantea acá va más relacionada, no es como un trabajo codependiente, sino para que se pueda llegar a un proceso más de autogestión comunitaria y entre toda esta parte. Entonces, de una forma muy resumida, que es lo que quería compartirles, y entre los principales resultados que
que queríamos comentarles es sobre el mayor conocimiento de las personas. Como eso les comentaba, ya se conocieron más las personas de los barrios, también se fortalecen las capacidades organizativas de los grupos, ya sea, algunos se fortalecen, algunos más bien se generan, se crean. También la percepción de los espacios y usos de los espacios públicos, porque a veces hay espacios que la gente dice, ay, qué miedo, yo no voy ahí porque ahí suceden un montón de cosas negativas, y resulta que la gente se da cuenta que más bien es un espacio riquísimo para poder compartir. Entonces es un punto muy, muy favorable. La puesta en valor de la riqueza cultural, pues resulta que también de repente no sabían que había un vecino que practicaba algún arte, algún oficio, y resulta que ya lo ubicaron, lo mapearon, entonces ya saben, mira, aquí tenemos un artesano de algún tipo, tenemos un músico, tenemos en el barrio, ¿verdad? Ese tipo de cosas también hemos encontrado que suceden. Y un punto sumamente importante que es la activación o reactivación de grupos comunitarios para trabajar por objetivos comunes también. Ese diálogo, esa comunicación, pues permiten, sí, tenemos esta problemática, de forma independiente realmente es muy difícil abarcarla, pero cuando se trabaja en grupo y se encuentran esos puntos de encuentro son sumamente vitales. Y ya para finalizar, porque ya tiene mucha razón y me disculpas, espero no haberle robado más del tiempo, este programa también ha tenido reconocimientos a nivel nacional, con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el IFAM, el Instituto de Fomento, y también de la UNED, de buenas prácticas municipales, del cual estamos muy orgullosos. Y muchas gracias. Muy amable.